El millonario juró que haría de esa mujer su esposa, pero, en la luna de miel, descubrió que ella nunca había estado con nadie. Y lo que él le dijo, Joaquín Ferrer, era ese tipo de hombre que todos miraban cuando entraba a un lugar. No, solo por lo alto, ni por los trajes caros o el reloj que brillaba más que una joyería entera, sino porque su sola presencia parecía decir, yo mando aquí. Tenía 35 años, un imperio de bienes raíces, 3 autos deportivos que cambiaba, según el humor del día, y vivía en un penthouse en la Roma que tenía hasta elevador privado. En cada fiesta, en cada evento, no faltaban las mujeres que se le acercaban con la sonrisa perfecta y el vestido más apretado. Él las veía, jugaba un rato, y cuando se cansaba, simplemente se iba. Así era Joaquín. Nadie le decía que no. Sus amigos decían que era el más suertudo del grupo. Desde la universidad, siempre fue el que conseguía todo. La beca, la novia más guapa, el trabajo más pagado. Luego dejó ese trabajo y armó su propia empresa, Ferrer Constructora. En menos de 5 años ya era de las más importantes en 1990 en todo el país. Sabía mover influencias, sabía cuándo hablar y cuándo quedarse callado. Sabía cerrar tratos como si estuviera jugando póker. Pero lo que más sabía era aparentar que todo en su vida era perfecto, porque eso sí, nadie sabía qué pasaba cuando las luces se apagaban. Joaquín tenía dinero, poder y mujeres deslumbrantes a su alrededor. Pero todas las noches se servía whisky solo. Se sentaba frente a su ventanal gigante con vista a toda la ciudad y se quedaba viendo sin decir nada. A veces le ponía play a su playlist favorita. Otras veces ni eso. No era tristeza, no era soledad. Era más bien un hueco que no se llenaba con nada. Ya ni siquiera se emocionaba por los viajes, ni por los restaurantes caros, ni por las nuevas caras que llegaban a su cama. Todo se sentía igual. Vacío. La historia de Joaquín cambió un martes. Así, sin drama, sin una entrada espectacular. Fue en el Hospital General. Su mamá, doña Clara, se había desmayado y por orgullo no quería ir a una clínica privada. Quiso ir a un lugar como los de antes, donde decía que aún se sentía gente normal. Joaquín no discutió. Fue por ella en su camioneta blindada y la llevó al hospital público. Ahí, entre pasillos con paredes desgastadas y sillas incómodas, vio por primera vez a Lupita. Era una enfermera de esas que no se andan con rodeos. No era grosera, pero tampoco le sonreía de más. Hacía su trabajo, se movía rápido, hablaba fuerte, miraba directo a los ojos. Cuando Joaquín se le acercó para pedirle si podía revisar antes a su mamá, porque ya llevaba rato esperando, ella lo vio de arriba abajo, notó el reloj carísimo y la camisa de diseñador, y le soltó un «Aquí todos esperan su turno. Señor, no importa cuánto cueste su ropa». Joaquín se quedó frío. Nunca le habían hablado así, pero no con grosería, sino con esa forma de ponerle un alto sin insultarlo, como si lo hubiera puesto en su lugar, sin levantar la voz. Doña Clara, sentada a un lado, se rió por lo bajo. «Esa muchacha sí me cayó bien», dijo. Joaquín no contestó. Solo volvió a mirar a Lupita, que ya iba caminando por el pasillo, con su uniforme blanco y los tenis gastados. Desde ese momento, algo en él hizo clic. No fue un flechazo, no fue amor a primera vista. Fue una mezcla entre sorpresa y curiosidad. Estaba acostumbrado a que todas las mujeres se le pegaran como si él fuera un billete de lotería. Y ahora, una mujer sencilla, sin maquillaje caro, sin modales de etiqueta, lo había hecho sentir invisible. Eso no le pasaba nunca. Joaquín volvió al hospital al día siguiente, y al siguiente. Su mamá ya estaba bien, pero él siempre encontraba una excusa. Que si los resultados, que si una firma, que si una duda. Lupita no se dejaba impresionar. Le hablaba como a cualquiera. Incluso, a veces ni lo volteaba a ver. Eso a Joaquín lo descolocaba. Era como si, por primera vez, tuviera que esforzarse por ser él mismo, no por ser el rico famoso que todos conocían. Y en el fondo, aunque no lo admitía en voz alta, eso le gustaba. Una noche,
En una cena con sus amigos de siempre, Héctor, Memo y Julián, Joaquín mencionó el nombre de Lupita. Uno de ellos soltó una carcajada. ¿Una enfermera? No manches, güey. ¿Estás aburrido o qué? Otro lo picó más. Seguro es un capricho. Apuesto lo que quieras a que no la haces tuya. Joaquín se quedó callado. Esa palabra, apuesto, se le quedó en la cabeza. No lo dijo, pero por dentro ya se había prendido algo. No era solo una apuesta. Había algo más en ella que lo jalaba. No sabía qué, pero sentía que no iba a descansar hasta descubrirlo. Esa noche, en su departamento, se sentó frente al ventanal como siempre. La ciudad brillaba. Todo seguía igual. Pero por primera vez en mucho tiempo, su mente no estaba en los negocios, ni en sus coches, ni en ninguna mujer de revista. Estaba pensando en esa enfermera que no lo veía como millonario, que no sonreía por compromiso, que no lo adulaba. Una mujer que parecía de otro mundo dentro del suyo. Y sin darse cuenta, sonrió. Joaquín se despertó con el celular vibrando. Era sábado y normalmente no se levantaba antes de las 10, pero esa mañana algo lo tenía inquieto. Revisó el teléfono. Mensajes de trabajo, notificaciones de redes y uno del grupo que decía: ¿Ya le hablaste a tu enfermerita? ¿O ya se te bajó la emoción? Joaquín bufó, se talló la cara y se sentó en la cama. No era coraje, era algo más. Orgullo, quizá. Pero también esa cosquillita rara de cuando algo te importa más de lo que pensabas. Desayunó sin hambre, y mientras tomaba su café, pensó en lo que sus amigos habían dicho la noche anterior. Héctor había sido el primero en lanzar la pedrada, como siempre. Una como esa no se deja, güey. Esas son las que se creen mucho por ser decentes. Te apuesto una botella de Macalana que no pasas de un café con ella. Joaquín no respondió. Solo le dio un trago a su whisky. Pero por dentro, ya se había hecho una promesa. No era por la apuesta, era porque por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía un reto de verdad enfrente. Ese mismo día se apareció otra vez en el hospital. Camisa sencilla, sin saco, sin reloj llamativo. Traía una caja de galletas que su mamá había horneado y un gracias por la atención. Lupita estaba en recepción, llenando papeles. Cuando lo vio, levantó una ceja. No dijo nada, solo lo miró y volvió a escribir. Joaquín se acercó y dejó la caja en el escritorio. Mi mamá insistió, le dijo. Dice que te las mereces más que cualquier doctora. Lupita lo miró directo. No sonrió. ¿Tu mamá o tú? Las dos, dijo él, y se le escapó una sonrisa. Gracias, pero no puedo aceptar regalos de los pacientes, ni aunque sean galletas. ¿Y si me las como contigo? Ahí ya no es regalo, es compartir. Lupita lo miró como si pensara, este güey no se rinde. Y no se iba a rendir. Desde ese día, Joaquín empezó a aparecer más seguido por ahí, a veces con cualquier pretexto, que si le dolía la espalda, que si quería una receta, que si tenía una duda sobre un análisis. Otras veces solo pasaba a saludar. Al principio Lupita lo ignoraba, pero con el tiempo empezó a responderle una que otra palabra, una sonrisa chiquita, una mirada menos dura, nada espectacular, pero para Joaquín era como si hubiera ganado un premio. Una tarde, mientras ella salía de su turno, la esperó fuera del hospital. ¿Te llevo a tu casa? No, gracias. No te estoy cobrando. Ni siquiera voy a abrirte la puerta como príncipe azul. ¿Y por qué tanta insistencia? Porque me caes bien. Y porque no quiero que te subas otra vez a esa combi que parece que se va a caer en cualquier bache. Lupita se rió. No de burla, sino de verdad. Esa fue la primera vez que lo vio con otros ojos. Lo pensó unos segundos y al final aceptó. Subió al carro y él no puso música. No dijo nada más de lo necesario. La llevó hasta su colonia, un barrio sencillo pero lleno de vida. En la entrada de la vecindad,
Ella se bajó sin rodeos. Gracias por el aventón. Pero no te emociones, no es una cita. No, claro, respondió él, conteniendo la sonrisa. Solo una coincidencia con GPS. Desde entonces, cada vez que coincidían, la plática era un poco más larga. Ella hablaba de su mamá, de lo duro que era cuidar enfermos y luego llegar a cuidar a la familia. Él escuchaba. No hablaba de su dinero, ni de sus viajes, ni de sus carros. Solo preguntaba y escuchaba. Y eso, sin que se diera cuenta, lo hacía sentir diferente. No fingía. No necesitaba impresionar. Por primera vez, era él, sin adornos. Mientras eso pasaba, sus amigos seguían burlándose. ¿Ya le dijiste que tienes yate? ¿Cuándo la vas a llevar a cenar con cubiertos de oro? No te claves, bro. Las de barrio se enganchan rápido, pero igual se van. Pero Joaquín ya no se reía de esos chistes. Cada comentario le parecía más vacío. Hasta Héctor, el más pesado, se dio cuenta. ¿Ya vas en serio o qué? No me digas que te estás enamorando de verdad, Ferrer. Y Joaquín, sin pensarlo mucho, respondió: sí, y no me da pena decirlo. Esa noche, Joaquín se dio cuenta de algo. Ya no estaba jugando. Ya no se trataba de ganar una apuesta, ni de demostrar nada. Se había metido tan profundo que ya no podía salirse. Quería que Lupita lo quisiera, no por lo que tenía, sino por quién era en realidad. Y si eso no pasaba, no quería que pasara con nadie más. El problema era que para lograr eso, iba a tener que ser más honesto de lo que había sido en toda su vida. Y eso, para alguien como él, que siempre había escondido sus debilidades detrás de una cuenta de banco, no iba a ser nada fácil. Lupita no era tonta. Sabía bien lo que estaba pasando. Desde que ese tipo empezó a aparecerse cada 2 por 3, en el hospital, con su cara de galán y sus camisas siempre limpias y bien planchadas, supo que algo raro traía. Al principio pensó que solo quería molestarla, como esos ricos que se aburren y buscan divertirse con gente común. Luego notó que no solo regresaba, sino que la buscaba a ella, que no se fijaba en las otras enfermeras, que no iba a consulta, que solo iba a verla. Eso la ponía incómoda. No porque no le gustara, al contrario. El problema era justo ese. Joaquín le parecía atractivo, claro, pero también le daba miedo. No era el típico ligador, ni el típico presumido que se siente el centro del mundo. Era más complejo. A veces se quedaba callado, solo la escuchaba, como si todo lo que ella decía fuera importante. Y eso no era normal. Lupita no estaba acostumbrada a eso, a que alguien con esa vida, con ese mundo tan lejos del suyo, la tratara como si valiera más que su uniforme blanco y sus manos cansadas. Por eso se cerraba. Cada vez que él la buscaba, le hablaba, le ofrecía algo, Lupita se ponía una barrera, como si tuviera que protegerse de una tormenta que ya venía en camino. A sus 28 años, ya sabía lo que era enamorarse de alguien que te hace sentir especial, solo para que al final todo se desmorone. Y no estaba dispuesta a pasar por eso otra vez, mucho menos con un hombre que, aunque parecía diferente, era parte de un mundo que no era el suyo. Una tarde, saliendo del hospital, lo encontró otra vez afuera, esperándola. ¿Otra vez tú?, le dijo cruzando los brazos. No vine a molestarte, solo quería saber si te gustaría ir por una nieve. No, gracias, estoy cansada, y no tengo tiempo para jueguitos. No es un juego, Lupita. Ah, ¿no? ¿Y qué es entonces? ¿Te aburriste de las de tu nivel? Joaquín se quedó callado. No sé. Lo esperaba. Ella bajó la mirada un segundo, como arrepentida por haberse pasado de dura, pero no se disculpó. Se dio la vuelta y se fue caminando. Él no la siguió, solo la vio alejarse. Esa noche, Lupita llegó a su casa con el estómago revuelto. En Minamesa, la vecindad, su mamá ya la esperaba con frijoles y arroz. Su madre, doña Rosita, era de las que todo lo notaban sin decir mucho. ¿Y ese señor del carro negro? Nada más. Un tipo que no entiende que no quiero nada con él.
¿Y tú? ¿No quieres nada de verdad? Lupita no contestó. Se metió al cuarto, se quitó el uniforme y se sentó en la cama. Su hermano Mateo, el que estaba en la cárcel desde hacía 2 años por andar en cosas turbias, le había dicho una vez algo que se le quedó grabado. Cuando alguien se acerca a ti y no te pide nada, pon atención. A lo mejor no quiere usarte, a lo mejor quiere conocerte de verdad. No sabía si Joaquín era así, pero algo en él sí era distinto. A los pocos días, volvió a verlo en el hospital, pero esa vez no fue a buscarla a ella. Estaba en una esquina, platicando con una señora mayor, ayudándola a llenar un formulario. Lupita lo miró de lejos. No se acercó, no dijo nada, solo lo observó. Era raro ver a alguien como él ahí, agachado, escribiendo por alguien más, sin cámaras ni poses. Luego se fue sin saludarla. Y eso, aunque no lo admitiera, le molestó un poquito. Pasaron los días y él no apareció. Lupita empezó a pensar que ya se había rendido, que tal vez fue mejor así. Pero en el fondo, algo le picaba. Una noche, mientras doblaba ropa en su cuarto, se le escapó una sonrisa al recordar cómo Joaquín había batallado para pronunciar bien el nombre del antibiótico que ella le explicó una vez. Era un recuerdo tonto, pero no se lo podía sacar de la cabeza. Al siguiente sábado, mientras caminaba rumbo al mercado, lo vio en una cafetería de por ahí, solo, tomando café, leyendo en el celular. No la había visto. Ella dudó, pensó, en seguir de largo, pero al final se acercó. «¿Ahora tú en mi barrio? ¿Te perdiste o qué?» Joaquín la miró, sorprendido, y sonrió como si no pudiera creer lo que veía. «Te juro que no vine a buscarte». «Ah, ¿no?» «Vine porque me gusta este lugar. El pan está buenísimo». Ella se sentó frente a él, sin pedir permiso, y pidió un café. Charlaron un rato. Él no la llenó de preguntas, ni de cumplidos. Solo platicaron. De la calle, del clima, del fútbol. Cosas normales. Y fue en ese rato, entre risas sencillas y tazas de café caliente, que Lupita pensó que tal vez podía bajar un poquito la guardia. Pero esa noche, cuando llegó a su casa, su mamá le dijo que una señora elegante había ido a buscarla. Una tal Requina. Lupita no entendía nada, hasta que doña Rosita le dio una tarjeta con el nombre impreso y un número de celular. En la parte de atrás, con letra cursiva, decía: «Él no es quien tú crees». Lupita la leyó 3 veces, la dejó sobre la mesa. Y su primera reacción fue clara: no me voy a dejar. Nadie iba a asustarla. Nadie iba a meterse en su vida como si ella no tuviera derecho a decidir a quién querer. Pero tampoco se iba a dejar llevar por una ilusión. Porque si algo había aprendido, era que la gente no siempre es lo que parece. Y si Joaquín era de verdad tan distinto, iba a tener que demostrarlo. Regina Santillán no era cualquier ex. Era la ex. De esas que no aceptan un «ya fue» como respuesta. Llevaba 3 años fuera de la vida de Joaquín, pero eso no quería decir que lo había soltado. Seguía pendiente de sus movimientos, de sus fotos en redes, de los eventos donde lo veían, de las mujeres con las que salía. Lo conocía de arriba a abajo. Sabía cómo pensaba, cómo actuaba cuando algo lo retaba, cómo cambiaba el tono de voz cuando algo le interesaba de verdad. Y apenas supo que había una enfermera metida en su vida, algo dentro de ella hizo clic. El chisme no le llegó por casualidad. Lo escuchó en una cena, entre copas y risas falsas, cuando una amiga le soltó: «Dicen que Joaquín anda bien clavado con una morrita de hospital. Pobre, seguro le va a romper el corazón». Regina no reaccionó. Solo sonrió, se retocó el labial y cambió de tema. Pero al día siguiente ya sabía todo de Lupita: dónde trabajaba, cómo se llamaba su mamá, en qué colonia vivía. Regina tenía contactos hasta en el IMSS, si quería. Y esta vez quería todo. Quería que esa muchachita entendiera con quién se estaba metiendo. Lo primero que hizo fue ir a buscarla.
no al hospital, a su casa. Se paró frente a la vecindad, con su camioneta blanca, lentes oscuros, ropa de marca. Bajó como si estuviera entrando a una boutique y tocó la puerta con seguridad. La que abrió fue doña Rosita, que se quedó fría al ver a esa mujer parada ahí como si el lugar le perteneciera. Regina sonrió, como si fuera amiga de toda la vida. ¿Lupita está? No, respondió doña Rosita con desconfianza. Ah, qué pena. Solo quería darle esto. Y le entregó la tarjeta con el mensaje por detrás. Él no es quien tú crees. Se fue sin dar más explicaciones, como si con eso bastara. Para ella, era solo el primer paso. El segundo fue más directo. Hizo una llamada a un conocido del hospital, alguien que le debía un favor. En menos de 3 días, Lupita empezó a notar cosas raras, turnos más pesados, miradas extrañas, rumores sin sentido, que si estaba con un millonario, que si ya se creía mucho, que si la iban a cambiar de área. Joaquín notó el cambio en ella. La vio más tensa, más callada. Le preguntó qué pasaba, pero ella solo decía que todo estaba bien. No quería soltarle que había una ex loca queriéndola sacar del camino. No aún. No sin pruebas. Pero adentro ya estaba ardiendo. No por miedo, sino por coraje. Porque no era justo. Porque por primera vez alguien la miraba de verdad y no pensaba echarlo a perder por culpa de otra mujer que no sabía perder. Regina, mientras tanto, no bajaba la guardia. Mandó a filtrar unas fotos viejas con Joaquín, de cuando eran pareja, en un viaje por Grecia. Las fotos empezaron a circular en redes de chismes. Nada escandaloso, pero sí lo suficiente para sembrar duda. Una de ellas tenía un pie de foto falso que decía Joaquín y Regina, reconciliación en puerta. Lupita la vio en el teléfono de una compañera que no dejaba de mirar su pantalla. Fue como un golpe seco. No dijo nada. Solo siguió caminando, por el pasillo. Días después, al salir del hospital, Lupita vio a Regina esperándola de nuevo. Esta vez no en la puerta de su casa, sino en la esquina del hospital. Parada, con una sonrisa que no era sonrisa. Lupita se le acercó sin miedo. «Tú eres Regina, ¿no? Sí. Supongo que ya escuchaste de mí. Lo suficiente. Solo vine a decirte algo. No te engañes. Joaquín no es lo que tú piensas. No es buena persona. Solo te está usando para sentirse diferente. Pero al final, siempre vuelve conmigo. Siempre». Lupita se cruzó de brazos. No se movió. ¿Ya acabaste? Por ahora sí, pero no digas que no te lo advertí. Y se fue como si hubiera ganado algo. Pero lo único que logró fue encender más la desconfianza de Lupita. Esa noche no durmió bien. Daba vueltas en la cama. Pensaba en cada gesto, cada palabra, cada detalle de Joaquín. ¿Y si era cierto? ¿Y si solo estaba jugando? ¿Y si todo era una apuesta? Porque sí, por más que le costara, esa duda ya la tenía metida como espina, bajo la piel. Al día siguiente, cuando lo vio, lo encaró sin rodeos. ¿Tú todavía hablas con Regina? ¿Qué? No, claro que no. ¿Seguro? Porque ella está muy segura de que tú siempre vuelves con ella. Joaquín la miró como si no entendiera. Nada, Lupita, esa mujer está loca. Hace años que no estamos juntos. Entonces dime, ¿por qué fue a buscarme? ¿Por qué sabe dónde vivo? ¿Por qué andan circulando fotos tuyas con ella como si fueran recientes? Joaquín se quedó callado. No por culpa, sino por sorpresa. De verdad no lo veía venir. Lupita lo miró fijamente. No quiero que me cuides, no quiero que me resuelvas la vida, solo quiero saber que no soy parte de un capricho. Él le tomó la mano, pero ella la retiró. Dímelo de frente. ¿Qué quieres conmigo? Joaquín tragó saliva. No estaba preparado para eso, pero sabía que si no hablaba ahora, la iba a perder. Lupita siempre había tenido claro que si algo la había hecho fuerte, era todo lo que había tenido que aguantar desde chica. Su vida no era de novela bonita,
ni de cuento con final feliz. Era de esas historias que duelen, pero que también te enseñan a sacar la cara aunque todo se te venga encima. Por eso a veces le costaba tanto confiar, porque cuando aprendes a defenderte desde niña, es difícil soltar el escudo. Su papá los había dejado cuando ella tenía 10 años. Se fue con otra mujer y nunca volvió. Ni una llamada, ni una pensión, ni una disculpa. Solo dejó de existir. Su mamá, doña Rosita, se convirtió en madre y padre al mismo tiempo. Trabajó limpiando casas, vendiendo tamales, cuidando niños, todo lo que cayera. Y aún así, hubo días en los que solo había sopa con sal y tortillas frías para cenar. Mateo, su hermano mayor, no aguantó la presión. A los 17 ya andaba en malos pasos. Primero cosas pequeñas, luego cosas más serias. Lupita lo veía cambiar. Lo intentó detener, le rogó, lloró, gritó. Pero no sirvió de nada. Una noche lo arrestaron por estar metido en un robo a una tienda. No hubo violencia, pero lo suficiente para que lo encerraran. 5 años de sentencia. Llevaba 2 adentro, y aunque le dolía, Lupita lo seguía viendo. Le llevaba comida, le hablaba con cariño. No lo justificaba, pero tampoco lo había dejado solo. Era su hermano. Todo eso, claro, nadie lo sabía. Ni en el hospital, ni en su trabajo extra de los fines de semana como cuidadora de una señora mayor. Mucho menos Joaquín, porque ella no era de las que andan contando su vida como si fuera un libro abierto, no por vergüenza, sino porque ya había aprendido que contar demasiado a veces te ponía en la mira de la gente equivocada. Y justo eso fue lo que pasó. Regina, con su sonrisita falsa y su estilo de detective de barrio fino, había conseguido meterse donde no debía. Una amiga de una amiga le debía un favor en el juzgado. Con eso tuvo acceso al expediente de Mateo. Lo leyó como si fuera un capítulo de drama, y al ver que tenía una hermana enfermera, supo que eso era oro puro para clavarle el diente. Días después, los chismes empezaron a correr. Que si la Lupita tenía a un hermano delincuente, que si venía de una familia problemática, que si era peligrosa. Todo sin pruebas, sin contexto, sin piedad. En los pasillos del hospital se empezaban a oír murmullos, que no era buena imagen para la clínica, que mejor se le diera otro puesto, en un área con menos contacto con pacientes. Todo eso se movía como serpiente en la sombra, y Lupita lo sentía en el aire, aunque nadie se lo dijera directo. Un lunes en la mañana la llamaron a Recursos Humanos. Le dijeron con tono amable que iban a cambiarla de área, que no era un castigo, solo una reubicación estratégica. Ella no dijo nada, solo asintió. Pero por dentro le hervía la sangre. Sabía que eso no venía de la nada. Y, aunque no tenía pruebas, estaba segura de que la ex de Joaquín tenía algo que ver. Esa misma noche, cuando llegó a casa, encontró a su mamá con los ojos llorosos. Le costó un poco sacarle la verdad, pero al final habló. Vino una señora. Otra vez. No me quiso decir su nombre, pero dijo que tú estabas en peligro, que Joaquín te estaba usando y que cuando se cansara, te iba a dejar con el corazón roto. Me dejó esto. Era una copia del expediente de Mateo, imprimido, en papel grueso, con los sellos visibles. Lupita lo miró como si fuera una amenaza, directa. Lo era. Ahí estaban todas las cosas que su hermano había hecho. Cosas que ella ya conocía, pero que ahora alguien estaba usando para hacerle daño, para desarmarla, para hacerla sentir menos. Y ahí fue cuando se quebró. Lloró en 1900 sí. Silencio en su cuarto, con rabia, con impotencia, con ese dolor que solo entiende a alguien que ha luchado por salir adelante con las uñas. No era por lo que decían, era por la injusticia, por cómo, en lugar de mirar quién era ella hoy, la querían aplastar con lo que vivió ayer, como si, no importara cuánto se esforzara, siempre iba a ser la hermana del preso. Joaquín la llamó esa noche, vio su nombre en la pantalla y dudó, pero contestó. ¿Estás bien? No. ¿Qué pasó?
¿Tú sabías lo de mi hermano? ¿Cómo? No. ¿Qué tiene tu hermano? Está en la cárcel, desde hace 2 años. Por robo. Pero eso no te lo dijeron tus amigos, ¿verdad? Joaquín se quedó en silencio. ¿Tú crees que eso me importa? No. Sé, pero a tu ex sí le importa, y al hospital también. Ya me cambiaron de área, y si ella sigue jodiendo, lo siguiente será correrme. Lupita, dime qué puedo hacer. Nada. No puedes hacer nada, porque esto no se trata de ti. Se trata de mí, y de cómo todo lo que luché por construir ahora se está cayendo por culpa de algo que ni siquiera hice. Colgó antes de que él pudiera decir algo más, no con coraje, con dolor. Porque a veces, aunque tengas a alguien dispuesto a ayudarte, no basta. A veces el pasado te alcanza, aunque te hayas pasado la vida tratando de dejarlo atrás. Lupita llevaba 3 días sin contestarle a Joaquín. No es que no quisiera hablarle, pero estaba tan revuelta por dentro que no sabía ni por dónde empezar. El cambio de área en el hospital le dolía más de lo que quería admitir. La habían mandado a archivo, entre carpetas, cajas, documentos viejos llenos de polvo. Ya no tenía contacto con los pacientes. Ya no podía moverse como antes. Ayudar, correr, atender. Era como si le hubieran quitado lo que más le gustaba hacer. Y aunque quería mantenerse fuerte, se le notaba en los ojos. Su mamá lo notaba. Sus vecinas lo notaban. Ella caminaba derecho, pero por dentro sentía que se iba deshaciendo poquito a poquito. Por otro lado, Joaquín andaba como loco. Había intentado hablar con ella de 1000 maneras. Le mandó flores, pero se las devolvieron. Le escribió mensajes, pero no los leía. La fue a buscar al hospital y no lo dejaron entrar. Así que ese viernes, sin decirle a nadie, fue hasta la vecindad. No con chofer, no con traje. Llegó solo, en un coche cualquiera, con una chamarra normal y una expresión de esas que no puedes fingir. Tocó la puerta. Doña Rosita abrió. Lo miró con ojos serios. ¿Viene por Lupita? Sí, señora. Solo quiero hablar con ella. Nada más. La señora dudó, pero al final le dijo que esperara. Lupita salió poco después, con el uniforme puesto y el cabello amarrado. Lo vio y no supo si gritarle o abrazarlo. ¿Qué haces aquí? No aguanto más sin hablar contigo. ¿Y crees que venir aquí a lo loco lo va a arreglar todo? No vengo a arreglar nada. Vengo a decirte que no voy a dejar que te quiebren por algo que no mereces. Ella lo miró con la cara dura, pero los ojos brillosos. Él se acercó. No me importa lo de tu hermano. No me importa de dónde vienes. Me importas tú. Y si tengo que ir a pelear con medio hospital para defenderte, lo hago. ¿Y qué vas a decir? ¿Que el millonario está enamorado de la enfermera? ¿Pobre? ¿Y crees que eso me va a ayudar? No. Pero al menos sabrán que no estás sola. Lupita respiró hondo. Lo miró de frente. Por primera vez en mucho tiempo, bajó la guardia un poco. Solo un poco. ¿Y si sí me estoy enamorando de ti, qué? ¿Qué vas a hacer tú cuando empiecen los rumores? ¿Cuando tu gente te diga que estoy arruinando tu imagen? Joaquín no contestó. No con palabras. Dio un paso más. Estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Y sin pensar, sin pedir permiso, sin planearlo, la besó. No fue un beso de película. No fue lento ni suave. Fue de esos besos que salen cuando traes 1000 cosas atoradas por dentro y de repente se rompen todas al mismo tiempo. Ella se quedó quieta un segundo, sorprendida. Pero luego cerró los ojos y respondió. Con rabia, con ganas, con miedo, con todo lo que no había dicho en semanas. Cuando se separaron, Lupita estaba temblando, no solo por el beso, sino por lo que eso significaba. No vuelvas a desaparecerte así, le dijo Joaquín, con la voz ronca. No vuelvas a mandarme flores, contestó ella y se rió bajito. Entonces no sé. No me pidas una respuesta ahora. Pero ya no me siento tan sola. Él la miró como si eso le bastara.
como si con eso le hubieran regresado el alma al cuerpo. No se dijeron más. Ella se metió a su casa y él se fue sin voltear atrás. Pero esa noche, por primera vez en semanas, los dos durmieron con una sonrisa en la cara. Al día siguiente, Lupita regresó a su turno en archivo. Entró con la misma bata, los mismos zapatos gastados, pero adentro ya no era la misma. Ya no sentía ese hueco gigante en el pecho. Algo se había movido, algo real. Lo que no sabía era que justo en ese momento, Regina estaba en una oficina, hablando con un periodista de esos que hacen escándalo con cualquier cosa. Le acababa de pasar un video. Uno donde salía ella con Joaquín, en una habitación, besándose. Viejo, sí, pero editado para parecer nuevo. ¿Estás segura que esto lo va a arruinar?, le preguntó el tipo. Tan segura como que mi nombre es Regina Santillán, contestó ella, con una sonrisa llena de veneno. Los días siguientes al beso entre Lupita y Joaquín fueron extraños. Bonitos, pero extraños. Como cuando algo bueno te pasa y no sabes si celebrarlo o cuidarlo como si fuera de cristal. Ambos seguían con sus rutinas. Él en su mundo de juntas, reuniones y trajes. Ella metida entre papeles viejos y cajones con expedientes polvorientos. Pero en medio de eso, se empezaban a mandar mensajes, a llamarse por las noches, a verse de vez en cuando, rápido, sin tanto rollo. No eran novios. No lo habían dicho con todas sus letras. Pero tampoco eran dos personas que se hablaban, no más, porque sí. Había algo más. Se notaba. Y aunque Lupita todavía tenía dudas, cada vez le costaba más ocultar lo que sentía. Empezaba a confiar, a soltarse, a imaginarse cosas. Y justo cuando empezaba a bajar la guardia, esa amenaza silenciosa que nadie ve venir empezó a moverse. Todo empezó con un chisme pequeño. Una enfermera comentó que había visto un video en un blog de chismes. Nada muy popular, pero lo suficiente para que empezara a correr entre los pasillos. Lupita no le dio importancia. Pensó que era otra exageración más de las muchas que se decían ahí. Hasta que una compañera le mostró el celular. Ahí estaba, Joaquín, en un cuarto de hotel, besándose con Regina. El video era borroso, pero se notaba que eran ellos. No decía cuándo ni dónde, pero el título era directo. Joaquín Ferrer, captado con su ex. ¿Infidelidad en puerta? Lupita se quedó helada. No dijo nada. Solo se fue al baño. Se encerró y se quedó viendo su reflejo. No lloró, no gritó. Solo pensó, ¿otra vez? ¿Otra vez me quieren romper justo cuando empiezo a creer? No le contestó a Joaquín en todo el día. Él no tenía idea de lo que estaba pasando. Se enteró por su asistente, que lo llamó alarmada. Joaquín, ¿ya viste esto? ¿Qué cosa? Lo están subiendo en todos lados. Un video tuyo con Regina. Él se metió a internet y ahí estaba. No era nuevo. Lo reconoció de inmediato. Ese video era de hace años, en una noche donde todo en su vida estaba patas arriba. Una noche que quiso olvidar, pero que ahora le explotaba en la cara. Marcó a Lupita en ese mismo momento. Llamó 3 veces. Nada. Le mandó un mensaje. Necesito hablar contigo, por favor. Ella lo leyó. No contestó. Joaquín fue a buscarla al hospital, pero en recepción no lo dejaron pasar. Le dijeron que Lupita no quería verlo. Así, directo. Y eso, más que molestarlo, lo dejó sin aire. Nunca la había visto cerrar la puerta de esa forma. Mientras tanto, en una cafetería al sur de la ciudad, Regina tomaba té con una sonrisa tranquila. Había logrado lo que quería. No necesitaba gritar, ni hacer drama. Solo soltar el veneno en el momento exacto. Sabía que Lupita no iba a soportar algo así, que le iba a dar miedo, que iba a pensar lo peor, porque no había forma de ver ese video y pensar que era cosa del pasado. Todo estaba calculado. Y así, poco a poco, Lupita volvió a encerrarse en su mundo. No le dijo nada a su mamá. No le contó a nadie.
Solo guardó el dolor y se lo tragó como si fuera algo que ya conocía. Ya no respondía a mensajes. Ya no salía de casa después del trabajo. Ni siquiera quiso ir a la clínica el sábado donde ayudaba. Cerró la puerta. Otra vez, Joaquín, desesperado, fue hasta su casa. Tocó, tocó y tocó. Doña Rosita salió. Lo vio con cara de preocupación. ¿Está Lupita? No quiere hablar contigo. Por favor, señora, solo necesito que me escuche 2 minutos. Lupita salió. Se paró en la puerta, con cara seria. ¿Qué quieres? Que me escuches. Ya vi. El video. Ese video es viejo, Lupita. Es de hace años. Antes de que tú y yo siquiera nos conociéramos. ¿Y cómo salió justo ahora? Regina lo tenía, y lo editó para hacerlo parecer reciente. No tengo pruebas, pero la conozco. Yo no he estado con ella desde que empecé a buscarte, te lo juro. ¿Tú crees que eso me alcanza? No sé, pero es la verdad. Lupita bajó la mirada. Se notaba que quería creerle, pero tenía miedo. Miedo de que todo fuera mentira. Miedo de volver a ilusionarse y terminar otra vez con el corazón hecho pedazos. No sé qué pensar, Joaquín. Todo esto me rebasa, y ya no tengo fuerza para seguir peleando. Entonces no pelees sola. Déjame pelear contigo. Ella lo miró. No dijo nada, solo se dio la vuelta y se metió a su casa, dejando la puerta entreabierta. Joaquín no entró. Solo se quedó ahí, parado, con la esperanza de que ese gesto significara algo. Que tal vez, solo tal vez, todavía tenía una oportunidad. Joaquín no dormía bien desde hacía días. Se levantaba a medianoche, caminaba por su departamento como león enjaulado y terminaba en la cocina con un vaso de agua que ni se tomaba. La cabeza le daba vueltas, el estómago hecho nudo. No era estrés por el trabajo, ni por sus empresas. Era algo más fuerte. Era miedo, miedo real. De ese que no puedes arreglar con dinero ni contactos. Lupita se le había metido tan profundo que ya no pensaba con claridad. Todo le recordaba a ella. Su risa, sus miradas duras, sus respuestas cortantes, sus gestos pequeños cuando algo le molestaba. Y ahora, después del escándalo del video, sentía que la estaba perdiendo. Que por más que intentara explicarle, la verdad, ella no iba a confiar de nuevo. Que tal vez todo se había roto antes de empezar. Pero no quería rendirse. No podía. Así que tomó una decisión que ni él mismo había considerado hasta ese momento. Fue tan rápida como un rayo. Se despertó un jueves, se metió a bañar sin pensar mucho, y mientras se lavaba la cara se dijo a sí mismo: «Me la voy a jugar». Ese mismo día, fue a ver a Lupita. No la avisó, no mandó flores, no buscó el momento perfecto, solo se apareció. Ella estaba saliendo del hospital, con cara de cansancio y sin ganas de hablar con nadie. Cuando lo vio, se detuvo. No porque quisiera, sino porque sabía que él no se iría así nomás. «Necesito hablar contigo», dijo Joaquín directo. «Joaquín, no es el momento». «Sí lo es, porque si no lo digo hoy, me voy a arrepentir toda la vida». Ella frunció el ceño. No entendía nada. Él respiró hondo. Se metió la mano a la bolsa del pantalón y sacó una cajita pequeña, sin moño ni envoltura bonita. Era simple. Igual que su cara en ese momento. «Quiero casarme contigo, Lupita». Así, tal cual. En medio de la calle, con gente pasando, taxis pitando y el ruido de la ciudad de fondo. Lupita se quedó en shock. Literal. Lo miró como si le acabara de decir que se iba al espacio. ¿Qué? No, quiero seguir esperando. No quiero que pienses que esto es un juego, una ilusión o un capricho. Quiero que sepas que voy en serio, con todo. ¿Casarte? Sí. Hoy, mañana, cuando tú digas. Pero quiero que sepas que no hay nadie más. Que no me importa el pasado, ni tu hermano, ni lo que diga la gente.
que si tú me dejas entrar en tu vida, ya no voy a salir. Lupita abrió la boca, pero no salieron palabras. Solo lo miraba, con los ojos llenos de dudas y un temblor en las manos que no podía controlar. Nunca, jamás, se imaginó algo así, ni en sus sueños más locos. Joaquín, estás loco. Esto no tiene sentido. No después de todo lo que ha pasado, no ahora. Justo por todo lo que ha pasado lo digo, porque si esto sigue creciendo y siguen metiendo ruido, quiero que al menos tengas claro que no voy a soltar esto fácil. Porque por primera vez en mi vida me importa alguien más que yo, y ese alguien eres tú. Lupita bajó la mirada. Empezó a caminar, sin decir nada. Él fue detrás de ella. No estoy pidiéndote que me digas que sí ahorita. Solo quiero que sepas lo que siento, que esto para mí es real, y que, si tú me dejas, quiero que seas mi esposa. Ella caminó en silencio unas cuadras. Al llegar a su calle, se detuvo, volteó y lo miró directo. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Sí. ¿Sabes en qué mundo vivo yo? También. ¿Y sabes cómo me juzgaría la gente si me caso contigo? Lo sé, pero me da igual. ¿Y si todo sale mal? Entonces al menos lo intentamos de verdad. Lupita no pudo más. Lo abrazó. No dijo que sí, pero tampoco lo empujó. Se quedó ahí, en sus brazos, con la cara enterrada en su pecho y los ojos apretados para no llorar. Porque sí, tenía miedo, mucho, pero también tenía amor. Y eso, aunque no lo quisiera aceptar, empezaba a ganarle la batalla a todo lo demás. Esa noche, Lupita no durmió. Se quedó sentada en su cama, con la caja del anillo en las manos, pensando en todo lo que podía salir mal, y en lo que, tal vez por primera vez, podía salir bien. Lo que no sabía era que mientras ella dudaba en silencio, las redes sociales ya se estaban encendiendo. Porque alguien, ¿quién más sino Regina?, había filtrado la propuesta. Había vídeo, fotos, un testigo, todo. Y al día siguiente, los titulares decían: el magnate Joaquín Ferrer se quiere casar con una enfermera. ¿Amor verdadero o escándalo de imagen? Todo pasó tan rápido que Lupita a veces pensaba que estaba en un sueño, de esos que uno no se atreve ni a contar por miedo a que se burlen. Un día estaba archivando papeles entre cajas polvosas y al otro tenía un anillo en la mano y a medio país opinando sobre su vida. Porque claro, la noticia se regó como si fuera pólvora. Alguien, no se supo quién, pero todos sabían que había sido Regina, mandó el video de la propuesta a un programa de chismes. Y de ahí ya no hubo vuelta atrás. Las redes se volvieron locas, que si era una interesada, que si él había perdido la cabeza, que si era una estrategia publicitaria. Todo el mundo tenía algo que decir, menos ellos dos. Lupita se encerró unos días. No quería hablar con nadie. Cada vez que abría su celular, había memes, videos, gente opinando. Su mamá trataba de calmarla, pero hasta a ella le costaba entender todo. Pasaron casi 2 semanas antes de que Lupita se atreviera a ver a Joaquín, otra vez. Lo citó en un parque, sin cámaras, sin testigos. Solo ellos dos. ¿De verdad quieres seguir con esto?, le preguntó ella, con el anillo en la mano. Sí, más que nunca. Entonces lo hacemos, pero a mi manera. ¿Cómo? Sin tanto show, sin vestido de princesa ni fiesta con 100 famosos. No quiero una boda de revista. Quiero una boda donde yo no tenga que fingir que encajo. Joaquín asintió. Por él, lo que ella dijera. Pero claro, eso no significaba que todo iba a salir como lo soñaban. Porque aunque ellos quisieran mantenerlo simple, el mundo afuera ya había decidido que esa boda era el evento del año. Las invitaciones volaron sin que ellos lo autorizaran. Las marcas de lujo ofrecieron vestidos, trajes, pasteles, hasta flores. Todos querían colgarse del escándalo. Joaquín intentó frenar a sus socios,
a los medios, a sus amigos ricos que ya andaban armando despedidas de soltero con artistas incluidos. Pero era inútil. Ya se les había ido de las manos. Lupita empezó a quebrarse cuando fue a medirse un vestido que le ofreció una diseñadora famosa. El lugar era frío, elegante, lleno de espejos. Cuando se vio vestida así, con ese vestido enorme, blanco como la nieve, se sintió fuera de lugar. No por inseguridad, por dignidad, porque no era ella, porque esa no era la boda que había soñado de niña, y porque en el fondo sentía que toda esa gente no celebraba su amor. Lo miraban como si fuera un chisme con fecha y hora. Esa noche, llegó a su casa, se quitó el vestido de prueba y se sentó en la cama. Llamó a Joaquín. No puedo con esto. ¿Con qué? Con todo. Con los fotógrafos afuera del hospital, con las cámaras esperando que me caiga, con los comentarios de tus amigos. Hoy uno me dijo que si ya tenía el contrato prenupcial listo. Me lo dijo riéndose, pero se me quedó clavado. Lo siento, Lupita. No quiero que me pidas perdón. Solo quiero saber si me vas a cuidar de todo esto, o si me vas a dejar sola cuando empiece lo feo de verdad. No voy a dejarte. Nunca. Aún así, el día de la boda llegó con todo y circo. Iban a hacerla en un jardín privado, con lista cerrada, pero desde las 8 de la mañana ya había drones sobrevolando la zona, reporteros afuera, curiosos gritando cosas. Algunos a favor, otros con cartelones diciendo, con el dinero no sé, compra el amor. Lupita llegó en un coche sencillo, con un vestido que mandó hacer ella misma con una modista de la colonia. No era de diseñador, pero le quedaba perfecto. Nada de velo largo ni zapatos de cristal. Llevaba unos tacones que se notaba que ya había usado antes y el cabello suelto. Cuando bajó del auto, hubo silencio. Todos esperaban una entrada de telenovela, pero ella caminó como si fuera a cualquier lugar más. Firme. Sin sonrisas falsas. Joaquín la esperaba frente al altar, nervioso como nunca. Cuando la vio, se le aflojaron las piernas. No por el vestido, ni por el momento. Por ella, porque ahí estaba, diciéndole con la mirada que, a pesar de todo, aún confiaba en él. La ceremonia fue corta. Casi no hubo palabras. Un juez sencillo, unos votos rápidos, un beso sin poses. Y al final, cuando salieron caminando como marido y mujer, se miraron y supieron que lo único real en medio de toda esa locura era ellos dos. Pero mientras eso pasaba, a unas cuadras de ahí, Regina estaba sentada en un café con un periodista que le enseñaba unas fotos nuevas. No eran de la boda, eran del pasado, de algo que Lupita no sabía, de algo que podía cambiarlo todo. ¿Estás lista para la siguiente bomba?, le preguntó él. Regina sonrió. Que se casen. A ver cuánto les dura. La luna de miel fue idea de Joaquín. No porque quisieran descansar del escándalo. Eso era imposible, sino porque necesitaban un espacio donde nadie los mirara, nadie opinara y nadie pudiera meterle más ruido a lo que estaban construyendo. Al principio Lupita se resistió. No quería que pareciera que se estaban escondiendo, pero él insistió, y al final cedió. Se fueron a Italia, a un pueblito al sur de la Toscana. Nada de hoteles 5 estrellas. Rentaron una casita pequeña, con cocina rústica, muebles de madera viejos pero cómodos y una vista impresionante al campo. No había lujos, pero había silencio. Y eso, después de semanas de gritos, críticas y cámaras, era un regalo. Los primeros días fueron tranquilos. Pasearon por callejones empedrados, comieron en restaurantes donde nadie los reconocía, se tomaron fotos sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, Lupita sonreía sin culpa. Dormían abrazados, cocinaban juntos, se reían por tonterías, todo parecía ir bien, hasta que una noche, en medio de ese momento tan íntimo y natural, Joaquín notó algo. No era raro, solo distinto. Estaban en la habitación, en silencio, con la luz baja. Él se acercó,
Le acarició el cabello y la besó como si el tiempo no existiera. Pero cuando sus manos bajaron y los besos se volvieron más intensos, ella se detuvo. No fue brusca, pero sí firme. «Espera», dijo Lupita respirando agitada. «¿Todo bien?» «Sí, pero necesito decirte algo». Joaquín se incorporó. La miró preocupado. «¿Qué pasa?» Ella tardó unos segundos. Estaba nerviosa. Eso era obvio. Se sentó al borde de la cama, con las manos entrelazadas. Luego lo dijo, sin rodeos, pero con la voz bajita. «Nunca he estado con nadie». Joaquín parpadeó. «¿Cómo?» «Así como lo oyes. Nunca. Ni una vez. Nunca he tenido relaciones. Nunca me he acostado con nadie». Él no supo qué decir de inmediato. Se le cruzaron 1000 ideas por la cabeza, pero no dijo nada. Lupita, sintiendo el silencio, siguió hablando. «No es por religión, ni por moral, ni nada de eso. Simplemente, no ha pasado. No quise. Nunca estuve lista. Y no quería hacerlo con alguien que solo me viera como un cuerpo más. ¿Y por qué me lo dices ahora? Porque ahora sí estoy lista. Pero quiero que sepas que si me entrego, no es por lo que hemos vivido estas semanas. Es porque de verdad siento algo por ti. Porque confío en ti. Y porque quiero que lo sepas todo de mí, antes de dar ese paso». Joaquín la miró con una mezcla de sorpresa y ternura. Nunca se había imaginado eso. De todas las cosas que ella podía guardar como secreto, esa era la última en su lista. Se acercó, le agarró la mano y le dio un beso en la frente. «Gracias por confiar en mí. No hay prisa. No quiero que hagas nada por presión, ni hoy ni nunca. No es presión. Quiero que pase, solo necesitaba decirlo». Esa noche no pasó nada más. Se quedaron abrazados, en silencio. Y aunque no lo parecía, algo se rompió dentro de Joaquín. No algo malo. Al contrario. Por primera vez en su vida, alguien lo había hecho sentir valioso por lo que era, no por lo que sabía hacer en la cama, ni por lo que tenía en el banco. Y eso le pegó más fuerte de lo que esperaba. Pero lo que él no sabía era que justo en ese momento, en México, algo se estaba cocinando a sus espaldas. Regina había conseguido lo que buscaba: acceso a los registros de una vieja propiedad de 1900 Joaquín. Una donde, años atrás, él había tenido un negocio sucio con uno de sus socios más turbios. Nada grave, pero sí suficiente para armar un escándalo si salía a la luz. Un caso que había sido enterrado con dinero y favores. Y ahora, gracias a un contacto del pasado, ella tenía documentos, audios y hasta fotos. Su plan era claro: arruinarlo desde dentro. Ya no por celos, ya no por amor, por ego, por venganza. Porque no podía aceptar que Joaquín hubiera elegido a alguien como Lupita antes que volver con ella. Así que preparó todo, y justo cuando supo que estaban en Italia, se aseguró de que al regresar los estuviera esperando una tormenta. De vuelta en la luna de miel, Joaquín y Lupita se despertaron tarde, tomaron café en pijama, salieron a caminar sin rumbo. Todo parecía en paz, pero la paz, en su mundo, no duraba mucho, porque cuando amas de verdad, también te expones. Y cuando tienes un pasado con sombras, tarde o temprano, alguien encuentra el interruptor para encenderlo. Era su última noche en Italia. Lupita estaba en la cocina, quitándose el mandil que se puso para no ensuciarse mientras preparaban pasta. Joaquín, sentado en la barra, no dejaba de mirarla. Se le notaba raro. Con los ojos medio perdidos, el cuerpo tenso, los dedos jugando con la orilla del vaso como si necesitara distraerse de algo que lo estaba comiendo por dentro. Ella lo notó. Siempre lo notaba. «¿Qué traes?», preguntó sin dejar de lavar los trastes. «Nada, estoy bien». «Joaquín, ya sé, es que...» Hizo una pausa. «Tengo que decirte algo que no te he contado. Y si no lo digo ahora, no voy a poder dormir cuando regresemos». Lupita se detuvo.
No hizo drama. Solo dejó el plato a un lado, se limpió las manos y lo miró. ¿Qué hiciste? Él respiró profundo. El corazón le latía como si se le fuera a salir del pecho. Pero ya no podía seguir escondiéndolo. Ya no. Después de todo, lo que ella le había dado, no podía seguir siendo un cobarde. Cuando te conocí, no fue casualidad. Ella frunció el ceño. ¿Cómo que no? Yo ya te había visto antes. No en persona. Una amiga de mi mamá habló de ti. Dijo que eras buena, que cuidaste a su esposo en el hospital. Y me dio curiosidad. Luego te vi de lejos. Te empecé a seguir con la mirada. Y un día, en una cena con mis amigos, salió tu nombre otra vez. Lupita ya no decía nada. Solo lo miraba, con una expresión que empezaba a cambiar. Y ahí, uno de ellos, Héctor, hizo una apuesta. Dijo que no me atrevía a conquistarte, que eras diferente, que no me ibas a pelar. Yo, en lugar de ignorarlo, le seguí el juego. ¿Una apuesta? Sí. Al principio. Pero después no. Te lo juro. Después ya no fue un juego. Ya no fue por orgullo. Me enamoré de ti de verdad, Lupita. Ella se quedó en silencio. Ni un gesto. Ni una palabra. Nada. ¿Desde cuándo pensabas decírmelo?, preguntó con la voz seca. Desde antes de la boda. Pero no tuve el valor. Pensé que si te lo decía, me ibas a mandar al carajo. ¿Y no se te ocurrió que era peor guardártelo hasta ahora? Sí. Y me arrepiento. Pero tenía miedo de perderte. ¿Y crees que ahora no te vas a perder? Joaquín bajó la mirada. Lupita se fue directo a la maleta. Empezó a guardar su ropa sin decir nada, sin gritar, sin llorar, solo con esa calma que da el coraje profundo. No te vayas, por favor. ¿Qué esperas que haga? ¿Que te aplauda por habérmelo dicho? ¿Que diga, ay, qué valiente, después de haberte casado conmigo con una mentira encima? No fue mentira. Lo que siento es real. Pero empezó como un chiste para ti y tus amigos, y mientras yo pensaba que eras diferente, tú jugabas a ver si podías atraparme como si fuera un trofeo. No fue así, Lupita. Te lo juro. Todo cambió cuando te conocí de verdad. Me enamoré de ti, no por lo que no hacías, sino por cómo eras. Tú fuiste la única que no me vio como el millonario, la única que me vio como hombre. Pues ahora mírate como lo que realmente eres, alguien que no fue honesto. No conmigo, ni siquiera contigo mismo. Lupita cerró la maleta y la jaló hasta la puerta. Joaquín se acercó para detenerla, pero ella le levantó la mano. No me toques. Déjame pensar. No sé si esto se arregla, pero lo que sí sé es que hoy me rompiste algo por dentro. Salió sin voltear. Dejó a Joaquín en medio de la casa, con los ojos rojos, el corazón hecho trizas y las palabras ahogadas en la garganta. Esa noche, él no durmió. Caminó como loco por la casa. Buscó mensajes de ella que ya no llegaban. Trató de imaginar una forma de revertirlo, pero no había. No esta vez. Lo que había hecho era demasiado fuerte, y aunque su amor era real, su error también lo era. Lupita, mientras tanto, se fue a un hostal barato del pueblo. No podía respirar. No podía llorar. Estaba tan dolida que parecía anestesiada. Miró el techo blanco por horas. Se preguntaba una y otra vez si todo lo que habían vivido había sido una farsa. Y aunque una parte de ella quería creerle, otra le gritaba que no fuera tonta, que el corazón no aguanta tantos golpes seguidos. Lo más fuerte de todo era que, en el fondo, lo seguía amando. Y eso era lo que más dolía. Regina no necesitaba gritar, ni hacer escándalo en público. Su estilo era otro. Silencioso, calculado, venenoso. Como serpiente en el pasto, esperando el momento exacto para morder. Y ese momento llegó cuando supo que Lupita y Joaquín se habían ido de luna de miel a Italia.
No necesitó espiar mucho. Joaquín no era precisamente discreto. Un par de pistas en redes, una ubicación mal cuidada en una historia, y listo. Sabía dónde estaban. Pero no le interesaba interrumpirlos allá. No. Eso era demasiado sencillo. Ella quería que el golpe doliera, que los aplastara cuando creyeran que ya todo iba bien. Por eso, armó su jugada con paciencia. Un periodista de medio pelo, un contacto en el SAT, otro en un despacho viejo de abogados, y de pronto tenía en sus manos un paquetito lleno de documentos sucios. Papeles que mostraban que Joaquín, hacía años, había hecho tratos raros con constructoras fantasma. Nada ilegal del todo, pero sí lo suficiente para armar un escándalo si se contaba como debía. Y lo que Regina sabía hacer mejor que nadie era contar cosas torcidas como si fueran verdades absolutas. El plan estaba listo. Justo cuando volvieran a México, los medios iban a estallar. Y así fue. Apenas pisaron el aeropuerto, Lupita y Joaquín se toparon con flashes, cámaras, preguntas. Pero esta vez no era por la boda, era otra cosa. Los reporteros gritaban: «Joaquín, ¿es cierto que lavaste dinero con obras falsas? ¿Qué tiene que decir sobre los contratos irregulares? Lupita, ¿tú sabías con quién te estabas casando?» Lupita se quedó helada. Joaquín trató de protegerla. La jaló del brazo y salieron corriendo entre empujones. Apenas llegaron al coche, ella se soltó de golpe. ¿De qué están hablando? No sé de dónde sacaron eso. ¿Es cierto? No. O sea, hubo cosas turbias en el pasado, pero no como lo están diciendo. No así. ¿Hubo cosas turbias? Te lo puedo explicar. ¿Otra vez? No es lo mismo. Sí lo es. Otra vez me entero por otros, no por ti. Lupita se subió al coche sin decir más. No lloró. Solo miró por la ventana con esa mirada vacía que da el cansancio, ese que no es físico, sino del alma. Las noticias estallaron en horas, en la televisión, en las redes, en los programas de chismes. Se hablaba de contratos, arreglados, de sobornos encubiertos, de millones escondidos. Y aunque Joaquín tenía cómo defenderse, la verdad es que parte de eso sí había pasado. No exactamente así, pero no podía negarlo todo. En el hospital, las miradas a Lupita cambiaron. Otra vez. Ahora no solo era la esposa del rico, era la esposa del corrupto. Y aunque nadie se lo decía directo, lo sentía en cada paso, en cada pasillo, en cada silencio. Esa noche, Joaquín la buscó. No por mensaje, en persona. Llegó hasta su casa. Ella no lo dejó entrar, pero se asomó por la ventana. «No quiero hablar», dijo ella. «Por favor, solo escúchame. ¿Cuántas cosas más me vas a ocultar? ¿Cuántas verdades a medias me vas a dar? Fue antes de ti, Lupita. Todo fue antes de mí, Joaquín. La apuesta, Regina, los tratos turbios, pero todo termina cayéndome a mí. No era la intención. Ya sé, pero igual pasa. Silencio. Te amo», dijo él. «Eso ya no basta». Esa noche, Lupita durmió en casa de una amiga. No quería ver a su mamá llorando por todo lo que decían en la tele. No quería oír los rumores de los vecinos, ni mucho menos pensar en que, después de todo, sí lo había amado. Lo amaba. Y por eso dolía tanto. En otro lado de la ciudad, Regina celebraba. Copita de vino, tele encendida, y el noticiero hablando de su ex como si fuera un criminal. Sonrió, no porque quisiera verlo en la cárcel, sino porque había logrado lo que quería, hacerlo caer desde lo más alto. Con eso le bastaba. Lo que ella no sabía era que alguien la estaba vigilando. Alguien que no era Joaquín, ni Lupita. Era Mateo. Sí, el hermano de Lupita. Acababa de salir de prisión por buena conducta. Sabía lo que era tener la vida destruida por errores. Pero también sabía lo que era ver cómo alguien que quieres sufre, sin merecerlo. Y ahora que estaba fuera,
pensaba hacer algo que nunca creyó: ayudar al tipo con el que su hermana se casó. Porque si alguien iba a poner a Regina en su lugar, iba a ser él. La palabra separación no era algo que Lupita se hubiera planteado tan rápido, pero las cosas no pasaban como en las películas. En la vida real, los errores no se curaban con flores ni con promesas, y menos cuando esos errores estaban en todos lados, en los titulares, en los memes, en la boca de cada persona que la cruzaba por la calle. Los medios no soltaban la historia. Joaquín estaba en la portada de revistas que jamás había querido protagonizar. Las palabras corrupción, escándalo y manipulación iban pegadas a su nombre como si fueran parte de su apellido. Y el nombre de Lupita estaba en todas partes también. No como víctima, sino como la mujer que, según la Midden-Østern gente, había buscado su boleto dorado, que se había dejado llevar por el dinero, que se había vendido y que ahora estaba pagando el precio. En el hospital, la cosa ya era insostenible. Una de sus superiores, que antes le sonreía para quedar bien con la señora Ferrer, ahora ni la miraba. 2 compañeros le empezaron a dar la vuelta, como si fuera tóxica. Y en la calle, más de una vez escuchó a alguien decir: «Mírala, la que se casó con el corrupto». A veces lo decían en voz baja, a veces se lo gritaban sin miedo. Joaquín trataba de defenderla. Mandaba comunicados, daba entrevistas diciendo que Lupita no tenía nada que ver, que la dejaran en paz, que ella era ajena a sus asuntos. Pero todo eso solo lo empeoraba, porque en vez de calmar las aguas, las hacía hervir más. Como si mientras más intentara protegerla, más la empujaba al centro del fuego. Una tarde, Lupita lo llamó. No por amor, por cansancio. «Tenemos que hablar», le dijo por teléfono. «Dime dónde estás. Voy». «No. Hablamos por aquí. No quiero que nadie nos vea juntos». Joaquín apretó los dientes. Dolía, pero lo entendía. «¿Ya no quieres que te vean conmigo?» «No es eso. Es que ya no quiero que me destruyan por tu pasado». Silencio. «Lupita, yo te amé, Joaquín, y no te lo voy a negar, pero no puedo más. No puedo seguir cargando con tus errores. No puedo vivir con miedo a lo que va a salir mañana. Yo puedo arreglar esto». «No, no puedes. Ya intentaste, y fallaste. Y no te juzgo, pero tampoco voy a quedarme viendo cómo me hundo contigo». «¿Eso es todo entonces?» «Sí, esto se acabó». Cortó sin despedirse. Luego apagó el celular. A los 2 días, la noticia estalló. Lupita y Joaquín Ferrer. Separación confirmada. La luna de miel termina en desastre. Nadie esperó. Nadie preguntó. Todos supieron que el matrimonio se había roto. Y todos, absolutamente todos, opinaron que sí era obvio, que sí se lo merecían, que sí fue un montaje desde el principio. Nadie pensó en cómo se sentían realmente. Joaquín, en su departamento, destrozado. La casa vacía, silenciosa. El anillo de bodas en el escritorio, tirado al lado de una copa de vino que ni había tocado. Lupita, en su cuarto, con la televisión apagada y el celular en modo avión, mirando el techo, sintiendo que se había vaciado por dentro. No se odiaban, y ese era el problema. Si se hubieran odiado, sería más fácil. Pero lo que había era amor. Amor herido. Amor desilusionado. Amor que ya no podía respirar entre tanta presión. Mateo, recién salido, se enteró por la radio del taxi. Su hermana, separada. Su cuñado, en todos los noticieros. No le sorprendía del todo, pero sí le dolía, porque sabía cómo era Lupita, lo fuerte que parecía y lo mucho que callaba cuando algo le dolía de verdad. Y esta vez, lo que le dolía no era la traición, ni los medios, ni las redes. Era el hecho de haber creído en alguien con todo, y terminar sola. Mateo tomó una decisión ese mismo día. «Ya estuvo», le dijo a su compa mientras caminaban por la colonia. «Esa vieja Regina no va a seguir jodiendo a mi hermana». «¿Y qué vas a hacer?»,
lo que sea, pero ya no me voy a quedar cruzado de brazos. Y mientras la ciudad seguía hablando de ellos, de su ruptura, de su fracaso, Lupita salía a la calle como si nada, pero adentro, cada paso pesaba más. Sabía que era lo correcto, sabía que alejarse era lo sano, pero también sabía que lo que sentía no se iba con un adiós. Y Joaquín, desde su soledad, entendía por fin que hay errores que se pagan caro, que no todo se arregla con una disculpa. Y que cuando tienes a alguien como Lupita en tu vida y la dejas ir, el vacío que queda no se llena con nada. Mateo salió del penal con una sola idea en la cabeza: volver a empezar. Pero apenas vio el desmadre que traía su hermana, supo que no iba a tener tiempo de pensar en él mismo todavía. La encontró más flaca, con la mirada apagada, y aunque ella intentaba fingir que estaba bien, él la conocía demasiado. Sabía que por dentro estaba hecha pedazos. Cuando se enteró de todo, el escándalo con Joaquín, la bronca de los contratos, la presión de los medios y encima la separación, lo primero que pensó fue en ir a buscar al tipo y partirle la cara, pero se aguantó, porque después de todo lo que vivió encerrado, había aprendido a no soltar golpes nomás por impulso. Esta vez quería hacer las cosas bien, pero eso no significaba quedarse quieto. Una tarde, mientras Lupita dormía un rato después de su turno, Mateo se puso a revisar todo lo que encontraba sobre Joaquín, Regina y el escándalo. Vio entrevistas, leyó artículos, revisó comentarios. Algo no le cuadraba. Había muchas cosas que sonaban raras, como si todo estuviera armado para que el tipo pareciera más culpable de lo que era. «Esta morra lo quiere hundir», dijo en 1900, voz baja mientras leía. Buscó el nombre de Regina Santillán y le apareció un historial de eventos sociales, apariciones públicas y uno que otro chisme, pero hubo una nota chiquita que le llamó la atención. Hace unos años, había trabajado en una agencia de relaciones públicas que fue investigada por falsificación de campañas en medios. Nada muy grande, pero Mateo ya sabía leer entre líneas. Eso era suficiente para sospechar. Llamó a un viejo amigo que trabajaba como técnico en un canal local. ¿Todavía andas en la edición de video? Simón. ¿Por? Necesito que me ayudes a analizar un video. Quiero saber si fue editado. ¿Cuál? Uno, donde sale un güey con su ex en un hotel. Se hizo viral hace poco. El amigo aceptó. Le pidió que se lo mandara. Mateo lo consiguió en redes, lo descargó, y en menos de un día ya tenía la respuesta. «Está cortado», le dijo su amigo. «Las marcas de tiempo están alteradas. El sonido está editado. Y hay una parte que fue pegada encima de otra. Es un montaje». Mateo sonrió, no porque se alegrara, sino porque eso era lo que necesitaba para empezar a moverse. Fue a buscar a Joaquín, no por gusto, por necesidad. Lo encontró en su oficina, solo, sin corbata, con el saco colgado en una silla y la mirada perdida. Parecía un hombre derrotado. «¿Tú eres el hermano?», preguntó Joaquín cuando lo vio. «Simón. Mateo. Vengo a hablar. Y tranquilo, no te voy a partir la cara. Aunque ganas no me faltan». Joaquín asintió. No dijo nada. «Mira, no estoy aquí porque me caigas bien. Estoy aquí porque mi hermana vale más que este cagadero. Y tú, por muy tonto que hayas sido, no mereces que te hundan por algo que no hiciste. ¿Qué sabes? Sé que ese video que soltó tu ex es falso. Lo mandé a revisar. Está editado. Y eso significa que si eso es falso, capaz todo lo demás también lo es. ¿Y por qué me ayudarías? No te ayudo a ti. Ayudo a mi hermana. Porque por más que digas que la amas, la dejaste en medio de una guerra sola. Y eso no se vale. Pero si quieres enmendar algo, aunque sea un poco, es hora de que empieces a pelear de verdad, no con comunicados. Con hechos». Joaquín lo miró fijo. Por primera vez en días, sintió una chispa de algo que se parecía a esperanza. Mateo sacó
de su mochila una carpeta con pruebas del video manipulado. Aquí tienes por dónde empezar. Pero no lo hagas por ti. Hazlo por ella, porque aunque ya no estén juntos, todavía la puedes cuidar, aunque sea desde lejos. Joaquín lo tomó. No dijo gracias, no hizo ningún discurso, solo asintió. Ese mismo día, Joaquín llamó a su abogado y le pidió que presentara una demanda por difamación. No contra los medios, contra Regina directamente, por manipular información, por afectar su imagen y por acoso. La noticia salió una semana después. El giro fue tan inesperado que muchos empezaron a dudar de lo que creían saber. Ferrer contraataca, acusa a su ex de montaje y difamación. ¿La caída de Regina Santillán? ¿Todo fue un plan para destruir su reputación? Lupita lo vio en la sala de espera del hospital, en la tele chiquita del fondo. No dijo nada. No sonrió. Pero algo en su mirada cambió. No por Joaquín, por Mateo. Esa noche, cuando regresó a casa, lo encontró viendo un partido en la tele. ¿Tú tuviste algo que ver? ¿Con qué? Con lo que salió hoy. Mateo se hizo, el loco, pero al final se rió. Nada más puse una pieza en su lugar. Lo demás se armó solo. Lupita se le acercó y le dio un abrazo largo. No dijo gracias. No hacía falta. Mateo solo le acarició la cabeza y dijo: «Te mereces algo limpio, hermana, aunque sea una vez». Regina estaba tranquila, o eso creía, sentada en su departamento de lujo, con vista a Polanco, viendo el noticiero mientras tomaba vino caro. La noticia de que Joaquín la demandaba no le movió ni una ceja. Para ella, era puro teatro. Está ardido, no va a poder probar nada. Se repetía eso como mantra. Sonrió. Le dio otro trago al vino. Pensaba que ya lo tenía dominado todo, que la opinión pública seguía de su lado, que nadie, ni siquiera Joaquín, iba a lograr tumbarla. Pero el mundo no siempre gira como uno quiere. Esa misma noche, uno de sus contactos, el que le había ayudado a conseguir los documentos falsos, le mandó un mensaje. «Alguien se está moviendo. Se están filtrando cosas tuyas. Ojo». Regina frunció el ceño. Lo ignoró. Pensó que era puro chisme. Pero al día siguiente, despertó con una notificación en el celular que le hizo soltar el teléfono. Regina miente. Era tendencia nacional. La primera nota decía: «Experto en edición demuestra que el video contra Ferrer fue manipulado». Al principio intentó hacer como si nada. Subió una historia en redes diciendo que eran ataques de despecho, que ella no caía en provocaciones, que todo se resolvería en los tribunales. Pero en menos de 24 horas, la cosa se salió de control. Una excompañera de la agencia donde trabajaba habló. Contó cómo Regina había manipulado campañas, mentido para hundir a otras figuras públicas, incluso filtrado información privada a cambio de beneficios personales. Otro contacto, un ex socio, reveló que ella le había pedido favores para hundir a Lupita desde que supo de la relación con Joaquín. Y luego, como si fuera el golpe final, alguien filtró un audio. En ese audio, Regina hablaba con el periodista que había publicado el escándalo. La voz era clarita. Que parezca que es actual. Quiero que lo odien. Y si la enfermerita queda embarrada, mejor. Ese audio fue como una bomba. Lo repitieron en todos lados, en televisión, en radio, en redes. Regina Santillán. La caída de 1900, la reina del veneno. Confirma audio que montaje fue intencional. En la calle, ya no la veían como la mujer elegante y poderosa que todos admiraban. Ahora era la manipuladora, la mentirosa, la que inventó todo por celos. Y Regina, que siempre había tenido todo bajo control, empezó a sentir que el piso se le movía. La llamaron de la empresa donde todavía hacía asesorías. Le dijeron que iban a pausar los contratos por imagen. Un programa de televisión canceló su invitación. Su grupo de amigas, esas que antes la defendían como leonas, ya no le contestaban los mensajes. Y para colmo, los reporteros que antes la buscaban para halagarla,
Ahora querían sacarle una declaración con cara de «ya te agarramos». Regina no se lo podía creer. Todo se le desmoronaba, y lo peor era que ya no tenía cómo frenar el desastre. Y mientras eso pasaba, Joaquín no decía nada. No dio entrevistas, no subió videos, no se burló. Solo presentó el documento legal que confirmaba la demanda, y dejó que todo cayera por su propio peso. Mateo, desde la sala de su casa, lo vio todo en silencio. Sonrió leve. No era venganza, era justicia. Lupita, cuando se enteró, no dijo ni una palabra. Solo se quedó viendo su celular unos minutos. Apagó la pantalla y siguió doblando la ropa. No quería celebrar. No sentía que hubiera ganado nada. Solo supo que por fin, después de tanto ruido, alguien más empezaba a cargar con su propio mugrero. Regina, desesperada, trató de defenderse. Dio una entrevista improvisada. Llegó sin maquillarse, con lentes oscuros, y habló frente a las cámaras. Todo esto es un ataque. Están usando cosas viejas para hundirme. Pero yo no tengo miedo. Siempre he sido fuerte. Y esto también lo voy a superar. Pero su tono ya no era el mismo. Se notaba temblorosa, nerviosa, perdiendo el control. Y el público, ese que antes la admiraba, ya no le creía nada. ¿Manipuló el video?, le preguntaron. No voy a hablar de eso por recomendación. Legal. ¿El audio es real? No voy a decir nada más. Se fue caminando rápido. La gente la siguió con el celular en la mano, grabando. Ya no era la figura elegante que controlaba todo. Era solo una mujer que había perdido la batalla por querer aplastar a otros. Y Joaquín, desde su departamento, por fin sintió algo de paz. No porque todo se hubiera solucionado, sino porque por primera vez el juego sucio ya no venía de él. La ciudad ya no hablaba tanto de Joaquín Ferrer como el corrupto, ni de Lupita como la esposa interesada. Ahora el tema era Regina. La caída fue tan dura y tan rápida que los que antes le aplaudían ahora la pisoteaban. Memes, videos, análisis en noticieros, hilos en redes sociales. Todos hablaban del mismo audio, del video manipulado, de las pruebas legales. Nadie la defendía. Nadie la creía. Estaba sola. Y cuando la tormenta se enfocó en otro lado, el aire por fin se empezó a aclarar para los demás. Lupita sintió el cambio, aunque al principio no supo cómo reaccionar. Una mañana, en el hospital, una compañera que antes apenas la saludaba se acercó a ofrecerle café. Otra, la jefa de turno, le dijo con tono más suave que si quería volver al área de pacientes, estaba el lugar abierto. No fue con disculpas, pero sí con una actitud diferente. No era que ahora la trataran como reina, pero ya no la miraban con ese juicio sucio, como si se hubieran quitado una venda. Lupita aceptó volver a su antiguo puesto, no con orgullo ni con venganza, con calma, porque había trabajado para estar ahí, porque nunca lo consiguió por ser la esposa de, sino por su esfuerzo. Volver a ponerse el uniforme y caminar entre camas fue como respirar otra vez. Aún traía heridas, pero ya no se sentía rota. Mateo, que no decía mucho, la acompañó en silencio. A veces la esperaba a la salida, no como guardaespaldas, sino como hermano, como ese que ahora estaba de vuelta, limpio, tratando de ser mejor. Una noche, después del trabajo, Lupita llegó a casa y encontró una carta en la puerta. Sin remitente. Era de Joaquín. No era larga. No decía frases bonitas. Era directa. Lupita. No, quiero insistir. No quiero buscarte para que me perdones. Solo quiero que sepas que estoy arreglando todo. Por mí. Por ti. Por todo lo que destruí. Ya hablé con mis socios. Renuncié a los cargos públicos. Estoy vendiendo acciones. Quiero dejar de ser el tipo que necesitaba demostrar algo. Si algún día quieres hablar, yo voy a estar. Si no, también lo entiendo. Te amo, tal Joaquín. Lupita la leyó una vez, luego otra, y se la guardó sin decir nada.
Los días pasaron, y la presión bajó. Una tarde cualquiera, el noticiero lanzó una nota que cambió todo. Un periodista serio, no de chismes, presentó un reportaje completo. Mostró cómo se manipuló el video, cómo Regina usó contactos para dañar la imagen de Joaquín, cómo el SAT confirmó que no había irregularidades en los últimos 5 años de Ferrer Constructora, cómo todo lo que se decía de Lupita era falso. Y la nota cerró con una frase: a veces la verdad tarda en salir, pero cuando sale, lo limpia todo. No tardaron los comentarios. Ahora sí llegaban mensajes de disculpa. Desde el hospital, de vecinos, de gente que antes la insultaba por redes y ahora decía: no sabía todo. No eran todos. No era perfecto, pero era algo. Joaquín, desde su departamento vacío, lo vio todo. No lloró, no sonrió, solo respiró hondo, como si al fin pudiera cerrar una etapa, pero el que sí se movió fue Mateo. Llamó a Joaquín por teléfono. «Ya viste, ¿no? Sí, ya no tienes excusa para quedarte en las sombras. ¿Tú crees que debería buscarla? No. Creo que deberías esperarla. Si ella quiere volver, va a volver. Si no, ya hiciste lo que tenías que hacer». Joaquín se quedó en silencio. Mateo colgó. Lupita, esa noche, caminó sola por el parque de su colonia. Llevaba la carta en la bolsa. No la había respondido. No sabía si quería hacerlo, pero por primera vez pensaba en él sin enojo, sin dolor, solo con una duda. ¿Y si todavía vale la pena? Lupita no tomó la decisión de un día para otro. No fue una epifanía ni un sueño que la despertó con respuestas. Fue lento, como cuando una herida va sanando, pero aún duele si le pasas el dedo. Así se sentía. Volvió a su rutina. El hospital, su casa, los paseos cortos por el parque. Mateo a veces le hacía bromas, cocinaba, ponía música. La vida no era perfecta, pero por fin se sentía suya otra vez. Sin presión, sin cámaras, sin ruido. Aún así, Joaquín seguía en su cabeza, no como antes. Ya no con rabia ni con tristeza. Ahora era distinto. Era una pregunta constante. ¿Qué hago con lo que siento? Una noche, mientras guardaba su uniforme, abrió la cajita donde había metido la carta de Joaquín. La volvió a leer. Tenía el doblez marcado, el papel suave de tanto tocarlo. Se sentó en su cama, descalza, con las piernas cruzadas, y pensó, no en lo que él había hecho mal. Eso ya lo había repetido 1000 veces. Pensó en lo que ella necesitaba, y se dio cuenta de algo. Ya no quería vivir con miedo, no al amor, miedo a ella misma, a lo que podía sentir, a lo que podía decidir. Así que tomó una libreta, escribió algo rápido, lo metió en un sobre, y lo dejó en el buzón de la oficina de Joaquín al día siguiente. No esperó respuesta, no se escondió. Solo lo hizo. Él la encontró cuando fue por unos papeles. Reconoció la letra de inmediato. Abrió el sobre con las manos temblando. Joaquín, ya no te tengo coraje, ya no tengo dudas, ya no me duele el pasado, pero no sé si quiero volver. No porque no te ame, sino porque necesito saber si puedo amar sin tener que sobrevivir al mismo tiempo. Necesito estar sola. Necesito reencontrarme sin cargar con tu historia. Te juro que no fue un error haberte amado. Pero también sé que no quiero quedarme por miedo a perderte. Si algún día coincidimos de nuevo, ojalá seamos otros. Lupita. Joaquín leyó la carta sentado en su coche, estacionado en doble fila. No lloró, no gritó. Solo se quedó mirando al frente, como si la ciudad siguiera pero él se hubiera detenido. Sabía que no era un no definitivo, pero tampoco era un sí, era un por ahora no. Y eso a veces dolía más. Pasaron días, semanas. Lupita no lo buscó, él tampoco. Cada quien tomó su rumbo. Joaquín dejó los eventos, las entrevistas, los trajes caros. Se metió a dar clases. En una universidad pública, habló con chavos sobre negocios, sobre errores,
sobre cómo no perderse por querer ganar siempre. Lupita pidió un cambio de turno. Ahora trabajaba en pediatría. Sonreía más. Se escuchaba reír por los pasillos. Algunos decían que se veía más libre. Y sí, lo estaba. No porque ya no lo quisiera, sino porque por fin se quería a sí misma. Una tarde, mientras tomaba café, con Mateo en la banqueta, él le soltó. ¿Te arrepientes? ¿De qué? De haberte ido. Ella pensó un rato. Miró el cielo, bebió un poco y respondió. No. Me hubiera arrepentido más si me quedaba por costumbre. ¿Y si un día lo ves? Leslie sonreiría. Pero ya no desde el vacío. Desde la paz. Mateo asintió. No dijo nada más. A veces, lo mejor era dejar que el silencio hablara por los dos. Habían pasado 6 meses desde todo. Desde la boda, desde la luna de miel, desde el escándalo, la separación, la carta, todo. 6 meses que no borraron el pasado, pero sí le quitaron el drama. Ya nadie hablaba de ellos. Ya no eran tendencia, ni portada, ni chisme. Eran simplemente 2 personas que habían vivido algo fuerte. Y lo sobrevivieron. Joaquín cambió de vida por completo. Se salió del rollo de los grandes negocios. Dejó de moverse en eventos. Cortó con muchos de los que antes eran amigos. Rentó un depa en la Narvarte. Más chico, sin elevador, sin vistas de revista. Se inscribió a un programa para emprendedores jóvenes y empezó a dar talleres en una universidad pública. Hablaba de números, sí, pero también hablaba de errores, de los que cuestan, de los que duelen. Y eso, sin querer, empezó a conectar con gente que nunca se hubiera imaginado. Tenía menos cosas, pero por primera vez se sentía más liviano. A veces soñaba con Lupita. No con la boda, ni con la pelea. Soñaba que caminaban por la calle, comiendo elotes, riéndose por algo tonto. La extrañaba, claro, pero ya no con desesperación. La extrañaba con cariño, con respeto, como se extraña lo que de verdad te marcó. Lupita también se movió. Siguió en el hospital, pero ahora en el área de pediatría. Le gustaba más. Los niños le traían paz, aunque también más cansancio. En su cara ya no se notaba el miedo, ni el estrés. Se veía centrada, serena, más ella que nunca. Mateo, por su parte, empezó a trabajar en un taller mecánico. Le echaba ganas. Se mantenía limpio, alejado de lo chueco. No era perfecto, pero estaba en el camino. A veces, en la noche, se sentaba con su hermana a ver películas, y entre broma y broma, le decía: «¿Y si te vas a quedar soltera ya? Mejor sola que mal acompañada», contestaba ella, sonriendo. Pero algo dentro de ella le decía que aún no estaba todo dicho, y un día cualquiera pasó. Lupita salió del hospital en su día libre. Era sábado por la tarde. Decidió caminar al mercado de la colonia Roma para buscar unas cosas. No pensaba en nada especial. Iba tranquila. De esas veces que sales sin rumbo y sin prisa. Pasó frente a una cafetería nueva, y ahí lo vio. Joaquín estaba sentado solo, con una libreta abierta y una pluma en la mano. Tenía una taza de café a medio tomar y la mirada clavada en la hoja. Vestía simple. Jeans, camisa, sin reloj. Sin esa energía de «mírenme» que tenía antes. Ahora era solo un tipo pensando en voz baja. Ella se quedó ahí, parada, unos segundos. Dudó, pensó en irse. Pero luego él levantó la mirada. La vio. Se quedaron así, mirándose. Él no sonrió. Solo la miró como si no supiera si era real. Ella dio un paso, luego otro. Se acercó a su mesa. «Hola», dijo ella. «Hola», contestó él despacio. «¿Puedo sentarme?» «Claro». Se sentó frente a él. Ninguno dijo nada por un momento. Luego, ella le preguntó: «¿Qué escribes?» «Ideas. Cosas que me gustaría hacer. A veces ni sé si sirven, pero me ayuda a escribirlas». «¿Y qué ideas tienes hoy?» «Ninguna muy clara, hasta ahorita».
Ella sonrió. ¿Café? El de aquí está bueno. Ella pidió uno. Y así, sin anuncios, sin música de fondo, sin cámaras ni finales de película, volvieron a hablar. No como pareja, no como ex, no como pasado, como dos personas que habían pasado por una tormenta. Y aún así, se encontraron del otro lado. Él no le pidió que volviera. Ella no le dijo que lo había perdonado. Solo hablaron de la vida, del clima, de los libros, de los niños en el hospital, de las clases, y al final, cuando ya se hacía, tarde él se paró y le dijo: ¿Te acompaño? Si no te quita nada. No me quita nada. Cruzaron la calle juntos, caminaban despacio, no se tocaron, no se prometieron nada. Pero al mirarse, sabían que había algo distinto, no como antes, algo nuevo. Y a veces, empezar de cero es lo más valiente que se puede hacer.